Para un análisis cuantitativo vamos a realizar un análisis de reserva simplificado. Esto es lo que les recomendamos realizar. Vamos a decir que en nuestro caso de la probabilidad de retraso del proyecto debido a la entrega tardía de materiales o de equipo crítico que habíamos diagnosticado en que podíamos retrasarnos 2,5 días, como explicamos en un momento, hace unos momentos, cuando estábamos tratando sobre el análisis cualitativo. Vamos a tomar este índice PI o esta probabilidad por impacto como la base para poder saber de qué tamaño debe ser la reserva monetaria o la reserva en términos de exposición al riesgo en cuanto a costos para este riesgo en particular. Entonces, si yo tengo una probabilidad del 25%, un impacto del 10%, un índice PI por ende de 2,5, lo que necesito saber es cuánto me cuesta cada uno de estos 2,5 días para poder saber de qué tamaño es la exposición que tengo hacia este riesgo en términos monetarios. Vamos a poner que cada día de retraso me cueste 30,000 unidades monetarias, dólares, euros o la moneda que estén ustedes empleando. Esto quiere decir que voy a necesitar una reserva que va a ser el producto de multiplicar 2,5 por 30,000 para poder hacer frente a este riesgo. Es decir, debo contar con una reserva para que en el momento en el que este riesgo se concrete, yo tenga esta reserva para poder evitar caer en una situación de pérdidas. Cada uno de nuestros 10 principales riesgos, si estamos siguiendo la técnica del señor McConnell, o bien el 20%, cada uno de los riesgos que representan el 20% superior de nuestros riesgos, va a llevar una exposición al riesgo en términos de tiempo, que no es otra cosa más que nuestro índice PI. Necesito yo 2,5 días de margen para poder terminar mi proyecto a tiempo. Y voy a necesitar 75,000 unidades monetarias de margen para poder llegar a concluir mi proyecto sin caer en una situación de pérdida. En otras palabras, vamos a tener como resultado de nuestro análisis cuantitativo, o más bien dicho, vamos a tener como factores para nuestro análisis cuantitativo la probabilidad, igual que para el análisis cualitativo, pero en este caso, generalmente habremos realizado un análisis más fino, es decir, vamos a procurar obtener datos de mayor calidad con el objeto de que esta probabilidad se acerque más a la realidad. El impacto en días, la cantidad de días de atraso en caso de que el riesgo se materialice, el impacto sobre el calendario, nuestro índice PI, es decir, vamos a necesitar un margen de 2,5 días para poder hacer frente a este riesgo. Por cierto, aprovecho para comentarles, este impacto en días o este índice PI, como le estamos llamando aquí, sería un valor esperado. Esa sería la manera formal de llamarle, valor esperado en términos de días de retraso. Este índice PI, como vengo diciendo, es la base para lo que llamábamos el análisis de cadena crítica, que no vemos a fondo en este curso, pero simplemente quiero darles los elementos porque la cadena crítica no solo está muy de moda, sino que también tiene elementos sumamente útiles para poder realizar adecuadamente los proyectos. Los márgenes, de los cuales ya habíamos hablado en un módulo anterior, que necesitamos para la cadena crítica, provienen precisamente de este índice PI, de nuestros 20% superior de riesgos o bien de nuestros 10 principales riesgos. La cuantificación monetaria, es decir, el margen monetario que en caso de que la falla, en caso de que el riesgo se materialice, cuánto le puede costar o qué impacto va a tener sobre el presupuesto. La suma de los márgenes para el valor esperado de días de retraso del proyecto
y de exposición al riesgo o los márgenes requeridos en cuanto al valor esperado monetario que van a producir los 10 principales riesgos o el 20% superior de los riesgos, van a darme las reservas que voy a necesitar para poder manejar mi proyecto dentro de márgenes aceptables. Van a decir ustedes, habrá quienes con toda razón nos digan, oigan, pero hay unos de estos riesgos que no se van a presentar y otros, al contrario, riesgos que se van a presentar más fuerte, precisamente por lo que nos vienen explicando con respecto al carácter aleatorio de este tipo de tipos de fenómenos, como por ejemplo el caso de la lluvia. Eso es correcto y en efecto nadie puede predecir el futuro con exactitud. Lo que estamos logrando es una aproximación en la que lo que buscamos es que para un proyecto determinado los riesgos que se van a presentar con mayor frecuencia sean compensados por aquellos riesgos que se van a presentar con menor frecuencia. Mientras mejor análisis de riesgos realicen, se van a ir dando cuenta que no va a ser exactas, nuestras reservas no van a ser exactas. Esto sería simplemente utópico. Requeriríamos datos de tan alta calidad para tener una muy buena aproximación que quizás obtener estos datos o realizar este análisis sea más tardado incluso que el poder realizar el proyecto. Lo que buscamos es una aproximación suficiente para poder movernos dentro de ciertos márgenes y, por ejemplo, retroalimentar nuestro análisis de ruta crítica con estas reservas con el objeto de proteger las fechas críticas del proyecto. Y estos serían pues los elementos que nos va a brindar un análisis de reserva simplificado o, como hemos venido comentando, una forma simplificada de llevar a cabo el análisis cuantitativo. Voy a regresar a mi ejemplo que veníamos trabajando en nuestra hoja de cálculo con el objeto de poder ejemplificar brevemente esta idea. Vamos a suponer que cada día o cada uno de estos 10 días de filmación de exteriores nos va a costar 50,000 unidades monetarias. Las voy a poner aquí, $50,000, 50,000 euros, 50,000 pesos mexicanos o la moneda que se maneje en sus respectivos países. Y lo que nos está diciendo aquí este primer análisis de reservas o este análisis de reservas simplificado es: voy a necesitar 5 días de margen para poder cumplir con mis fechas de filmación. Es decir, no le voy a apostar al hecho de que la lluvia nunca se va a presentar. Tampoco le voy a apostar al hecho de que la lluvia siempre se va a presentar. Tenemos nosotros nuestro valor esperado, que son estos 5 días. Cada uno de estos días nos va a costar 50,000 unidades monetarias. Más vale que cuente yo con una reserva de 250,000 unidades monetarias para poder terminar mi proyecto dentro de lo presupuestado o dentro de lo que van a ser las erogaciones que tenemos planificadas para el proyecto. Sería absurdo pensar que un proyecto que está expuesto a este tipo de riesgos lo vamos a poder terminar en la rayita, como luego se escucha que alguien dice por ahí en términos populares, precisamente porque se van a presentar estos riesgos que son producto de la incertidumbre. Una nota de precaución. Este primer corte que estamos haciendo aquí de un análisis simplificado de reservas es previo al análisis de la respuesta. Como veremos, el análisis de la respuesta puede mitigar esta cantidad. 250,000 unidades monetarias para un proyecto como sería el caso de Duvideos probablemente nos saque de concurso, es decir, no vamos a poder competir con quienes hagan propuestas alternas a la nuestra. Vamos a ver en el siguiente tema, que va a ser el de la planificación de la respuesta, cómo podríamos mitigar
este riesgo. Regresaré a ello en breve. Por el momento, consideren, este es nuestro primer corte y nos está dando el tamaño, el peligro que nos plantea un determinado riesgo. Nuestro análisis ya es bastante más fino que el análisis cualitativo. Ya hemos ido a las tablas que brindan los sistemas meteorológicos para refinar nuestra probabilidad. Ya hemos realizado una mayor planificación de nuestro proyecto para poder determinar que son exactamente 10 días los que vamos a necesitar en condiciones de buen tiempo para poder realizar las escenas exteriores del proyecto. Y ya hemos determinado costos al grado de precisión suficiente o con el grado de precisión suficiente para saber que cada uno de estos días me va a costar 50,000 unidades monetarias.